Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. No le cambie, quédese con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha amado con profundo amor. Ese amor que nos ha llevado a esa vida en la cual podemos nosotros ahora disfrutar y compartir palabra del Señor. Vamos a estar en esta ocasión compartiendo lo que es el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del cual ahora nosotros tenemos bendición y tomamos toda familia un nombre. Y compartiendo la palabra, vamos a la Escritura que está en el capítulo 3 de Efesios. En el verso 14, esta escritura es poderosa para usted porque transforma vidas, cambia pensamientos y nos da una esperanza. Dice lo siguiente: por esta causa, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tenemos que dar gracias porque por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos llamados hijos. Somos llamados nación santa, un pueblo escogido por Dios para que anunciemos estas virtudes que están escritas en la palabra, las virtudes de aquel que nos amó y nos transformó de un mundo de tinieblas a una luz admirable. Y este es el tema de esta mañana, el nombre del cual tomamos todos nosotros y principalmente salvación. Y continúa la Escritura diciendo que de este modo para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando nosotros tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces venimos a ser fortalecidos con el poder de Dios, el poder manifestado a través de su Santo Espíritu en el corazón del hombre. Y ese corazón es transformado. Si es un corazón de piedra, viene a ser quebrantado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Viene a ser cambiado por un corazón de carne. Y entonces el hombre empieza a sensibilizarse dentro, a sentir ese amor que el Padre nos ha dado a través de la fe en su Hijo, en la fe en el Hijo de Dios. Este corazón que antes era un corazón de piedra, por el poder del Espíritu Santo es transformado y viene a tener un sentimiento de amistad con Dios, un sentimiento de amor para el prójimo, un sentimiento de hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Porque ciertamente la palabra nos dice que Él pone el querer hacer las cosas correctamente, el querer como el hacer. Porque muchas veces queremos hacer, pero no obramos, no efectuamos y ejecutamos esa palabra que se resuena en nuestro interior y nos dice cuán bueno es que nosotros en el amor de Cristo habitemos juntos, los hermanos en armonía. Porque entonces ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso es importante que entendamos que conforme a esas riquezas de su gloria, Él nos ha fortalecido en poder en este hombre interior. Y eso es por su Espíritu Santo. Y continúa la Escritura diciendo
para que habite Cristo en nosotros por la fe, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice la Escritura, seamos plenamente capaces de comprender todos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad en Cristo. El amor de Dios es tan grande que no importa dónde estemos. Es tan ancho, es tan largo, tan profundo y tan alto, que donde quiera que estemos, vamos a estar dentro de ese amor. Y cuando estamos en el nombre de Cristo, podemos comprender esa verdad. Decía la Escritura, un hombre según el corazón de Dios, David, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si yo subo o bajo a las profundidades, ahí estás tú. No me puedo esconder. Todo lo ves, todo lo sabes, todo lo entiendes y conoces mi corazón. Cuando estamos en Cristo, que es nuestra salvación por fe, entonces podemos disfrutar de todas sus bendiciones. Y ese es el tema de esta ocasión, que entendamos cuáles son las bendiciones del nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, hechas realidad, una vida plena. Y continúa la Escritura diciendo, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos este misterio de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Cuando dice debemos de comprender con todos los santos, es que tenemos que habitar juntos en armonía con nuestros hermanos, primeramente con los de la familia de la fe. Y si no hay todavía dentro de la familia de fe, esa familiar que tenemos nosotros que no ha aceptado a Cristo, con nuestro testimonio, viviendo en la verdad, podemos predicar. Porque ciertamente a veces es difícil que nuestra familia entienda cuál es este misterio. El misterio de la piedad que ya fue revelada a los hombres. Ese misterio que ahora está expuesto a la luz y se hace realidad la Escritura cuando dice, en tu luz veremos la luz. La luz que nos alumbra, la luz que alumbra a todo hombre. Porque realmente las almas son de Dios. Todas fueron hechas por Él. Somos creación del Señor. Pero no podemos quedarnos nada más como una creación. Cuando aceptamos a nuestro Redentor, venimos a ser hijos de la luz. Dice aquí que tenemos que conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos esa grande esperanza de que cuando conocemos y aprendemos de Él, a través de ese conocimiento vamos adquiriendo la plenitud de aquel que lo llena todo. Porque ¿dónde podríamos estar? Fuera de Él, solamente cuando no tenemos a Cristo. Pero dentro de Él, en su inmenso amor, cuando venimos al camino de salvación. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ciertamente venimos a Cristo atribulados, angustiados, con problemas en el espíritu,
en el alma, en el cuerpo, con yugos, con ataduras. Pero cuando venimos a Él, todo eso es transformado, es quitado. Las cadenas se caen, los yugos se pudren por la unción del Espíritu Santo. Las ataduras son sueltas y viene la libertad en el Espíritu. Y el espíritu del hombre es edificado y el alma es prosperada en el conocimiento del Señor. Y el cuerpo tiene una bienaventuranza, una alegría, un gozo, un contentamiento. Y entonces lo que era tristeza se transforma en alegría. Lo que era dolor ahora viene a ser salud. Lo que era enfermedad ahora viene a ser abundante paz en el cuerpo, en bendición. Una salud que viene de tal manera a nosotros cuando nuestra alma empieza a prosperar en el conocimiento de aquel que lo llena todo. Porque si Dios lo llena todo, dentro no cabe cosas que no son de Dios. Y si todavía tenemos algo arraigado dentro del corazón, entonces la manifestación del Espíritu Santo de Dios no puede ser plena. Por fe andamos y tenemos que llamar las cosas por fe. Y si decimos y entendemos que la plenitud de Cristo lo llena todo, tenemos que entender ese significado. No podemos tener una parte de nuestro corazón dedicado a las cosas del mundo. Porque si somos amigos del mundo, en una parte del corazón, esa parte del corazón es enemistad para con Dios. Y mi amigo, mi hermano, la luz y las tinieblas no pueden existir juntas. O está la tiniebla o está la luz. Y entonces, cuando venimos al conocimiento de Cristo, la palabra de Dios empieza a sanar, empieza a limpiar, empieza a transformar las vidas del hombre y solamente a través del conocimiento podemos entender que la vida que llevábamos era una vida equivocada, vacía, hueca, de sufrimiento. Pero ahora en Cristo dice, todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Al que cree, todo le es posible. Por fe declaramos lo que no se ve como si fuese. Nuestra fe está conectada a la palabra de Dios. Nuestra fe está conectada a nuestra palabra misma. Nuestro espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros hablamos las cosas que no se ven, porque la palabra no se ve, se escucha, se oye. Esa palabra empieza a cobrar vida y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Pero las cosas sobrenaturales ocurren en el reino de Dios, porque la palabra de Dios pertenece al reino de Dios. Y por justicia, por esa justicia divina, las cosas son hechas con poder. Y entonces hablamos la palabra por fe y la palabra obra y se hace realidad. Y lo que era imposible para el hombre viene a ser posible para Dios. Viene a ser posible delante de nosotros porque Cristo habita en nosotros la plenitud de aquel que lo llena todo. En un corazón humilde, con mansedumbre, con templanza, con benevolencia, con dominio propio, el cual controla nuestras emociones, nuestra boca, nuestra lengua. Y entonces, de esa manera, huimos de aquello que nos hacía completamente mal. Porque esta boca tiene que ser refrenada a través del poder del Espíritu de Dios. Esta lengua tiene que ser controlada a través del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que es muy difícil domar la lengua. Ciertamente las naves se dominan con un pequeño timón y ese timón las lleva a su destino según el que tiene el conocimiento de andar en el mar, del capitán.
del que sabe conducir la nave aún en tormentas. Así es nuestra lengua. Cuando es controlada por el capitán, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un dominio propio que nos lleva a través de esta vida a nuestro punto final, porque nuestra esperanza está en Cristo, porque tenemos una esperanza de recibir una patria que es celestial, una herencia incorruptible. Tenemos la esperanza de verle cara a cara. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de ver al Padre tal como es. Pero solamente a través de que todo esto sea lleno, pleno del Espíritu Santo de Dios. Porque entonces Él nos guiará. Él nos guiará a puerto seguro. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y aunque estemos en medio de la tempestad, tendremos paz. Porque la palabra de Dios dice, cuando pases por las aguas, estas no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Por fe andamos. La fe, dice la Escritura, que ha apagado fuegos impetuosos. La fe nos ha salvado. La fe nos ha restaurado. Nos ha transformado en el conocimiento pleno. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros vida. Para que tengamos nosotros regocijo, contentamiento, prosperidad. Una vida que es muy diferente a la que se vive en el mundo. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Bueno, así sea Cristo en nuestro corazón, que nosotros podamos ser llenos de gracia y de verdad y que seamos un testimonio vivo. Porque cuando vivimos la palabra de Dios testifica en nosotros y el Espíritu de Cristo testifica en nosotros que somos hijos de Dios. Por eso por fe andamos y no andamos a tientas, porque podemos ver con los ojos del entendimiento que Cristo ha alumbrado cosas maravillosas en el reino de Dios, su justicia. Y dice aquí, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades. La iglesia de Cristo somos usted y somos nosotros, usted y yo, los que creemos. La familia de la fe, la iglesia es aquellas personas que han aceptado de todo corazón que Cristo es el Salvador, que han aceptado en su corazón y han creído que solamente hay un mediador entre Dios Padre y los hombres. Esto es Jesucristo hombre. Él tiene la autoridad y la potestad en los cielos y en la tierra. Y entonces se cumple la Escritura, como dice aquí, que a través de la multiforme sabiduría de Dios, ahora nos es dado a nosotros el conocer por medio de la iglesia a esos principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a un propósito, dice la Escritura. Un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús una realidad en nuestra vida. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo esto tiene un acceso. La llave se llama fe. Cristo dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Los sicómoros son los problemas, las angustias, las enfermedades.
que tenemos que hablarle por fe y decirle, desarráigate y plántate en el mar. Quítate de mi camino, porque el camino es en Cristo Jesús y tengo que andar por Él en buenas obras. Por fe, hermano, por fe. Por eso la Escritura dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. La Escritura nos enseña que si nosotros desatamos aquí en la tierra lo que queramos desatar, lo que esté atado por el diablo, se es desatado en los cielos. Si declaramos libertad a los cautivos, en el cielo se declara libertad a los cautivos. Si desatamos las ligaduras de impiedad en la tierra, en el cielo se desatan las ligaduras de impiedad. Si declaramos que por fe somos salvos, la salvación va a ser realidad en el cielo. Y cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura que aquí en la tierra se arrepiente, pero que en el cielo hay alegría y gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso dice la Escritura aquí que a nosotros, dice, se nos dio a conocer por medio de la fe, nosotros que somos la iglesia, esa multiforme sabiduría y gracia de Dios. Tenemos que creerlo. Tenemos una grande responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora como cristiano? Vamos a leer capítulo 4 de Efesios. Y dice lo siguiente: yo pues, no mi hermano, mi responsabilidad comienza conmigo. La responsabilidad de la iglesia comienza conmigo mismo, con usted. Dice, yo pues, preso en el Señor, somos de Cristo. Dice, tenemos que rogar que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tenemos una vocación y nuestra vocación es en el reino de Dios, porque al reino de Dios fuimos llamados para obedecer la palabra. Dice, tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Esa paciencia que tenemos que tener todos nosotros. La paciencia, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la capacidad de soportar molestias. Y tenemos que soportarnos con paciencia, porque a veces nos es molesto algunas cosas, porque no sabemos cómo hacerlas, porque todavía no hemos llegado a ese crecimiento, al perfecto, ese conocimiento perfecto que nos lleva a la estatura de la medida de Cristo. Tenemos que conocerle, buscarle a Él, andar en fe. Dice, tenemos que estar nosotros solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es uno. Hay ministerios, pero el Espíritu es uno, es el mismo. Hay dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay operaciones en Cristo, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces tenemos que tener esa unidad. Y esa unidad debe estar en el vínculo de la paz, dice la Escritura. No podemos nosotros estar en pleitos, en iras y en contiendas, porque entonces no obra el Señor. No hay operaciones del Señor. Los ministerios se quiebran. Los dones no fluyen. Pero si tenemos paz los unos con los otros, se cumple la Escritura que dice, a paz nos llamó el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que tener nosotros dentro del corazón esa confianza de la vocación a la cual fuimos llamados. Entonces tenemos que tener humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas, hermanos, no hay ley, porque vivimos
en la ley de la fe, la ley de la libertad. Una libertad que nos hace comprender que realmente estábamos esclavizados en el mundo. Y entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que tener esa confianza. Esa es nuestra responsabilidad. Andemos en fe. Por Cristo Jesús, esto es lo que tenemos que tener en mente. Este evangelio, el evangelio de una reconciliación, porque teníamos enemistad con Dios. Teníamos todo aquello que Dios nos dio, lo teníamos en miseria. Había tristeza, había vanagloria, había dentro de nosotros una egolatría, un egoísmo, una soberbia, y estábamos enemistados con Dios. Pero el evangelio de la reconciliación vino a traer a nosotros esa amistad con Dios. Amístate con Dios y por ello te irá bien, dice la Escritura. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de hacer un alto en el camino y de recapacitar y de voltear a ver el nombre de Jesús, de voltear a ver a esa cruz que ciertamente está vacía porque Cristo resucitó. No está crucificado ya. Él fue descolgado del madero. El que lo quiere tener colgado es el diablo y lo quiere tener expuesto por todos lados. Pero tenemos una verdad, que Cristo fue quitado de la cruz. Fue sepultado y resucitó con poder al tercer día por el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Porque si no fuera cierto, entonces vana sería nuestra fe. Mi amigo, mi hermano, pero es una realidad, es una verdad que no puede ser oculta. Tiene que ser expuesta a la luz de los hombres. Y que el Dios Todopoderoso alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender esta grande verdad. Este es tu programa, Caminos de Salvación, y la salvación está en Cristo Jesús. Amén.